Muy bien, llegamos al módulo número 5 de este taller para coordinadores de líderes de célula y en este módulo queremos pensar en cómo mejorar su ministerio de células. Hemos estado a través de los primeros 4 módulos revisando temas importantes del ministerio de célula. Hemos visto el mapa grande de un ministerio de células, hemos visto la importancia de definir objetivos para un ministerio de células. Hemos también pensado en cómo ayudar a desarrollar un liderazgo que genere crecimiento, y también en el último módulo hemos visto cómo poder diagnosticar la salud de nuestro ministerio de células, justamente fijándonos en cómo están las células, cómo son las células y cuál es la salud de las células de nuestra iglesia. Entonces, al haber visto ya todos estos temas, en este módulo queremos pensar en cómo mejorar el ministerio de células. ¿Qué cosas puedo hacer yo para mejorar el ministerio que tengo en mis manos como coordinador? Así que vamos a pensar juntos en este momento acerca de cómo mejorar su ministerio de células. Vamos a pensar en algunos pasos simples y claros que nos ayuden a mejorar el ministerio de células. En primer lugar, vamos a pensar en el corto plazo, ¿sí? Vamos a dar dos opciones en este tema. Una es el corto plazo y otra es el largo plazo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer proyectando bien para, por ejemplo, el año que viene? ¿Sí? Pero esta medida es de corto plazo, o sea, esta medida es algo que yo puedo hacer en este mismo momento. Esto es algo que yo puedo hacer en los próximos 2 meses en mi ministerio de célula para empezar a ayudar a modificar, ¿sí?, cómo está funcionando y a que realmente el ministerio funcione mucho mejor. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer para ayudar y mejorar a mi ministerio de células, a los líderes, a los grupos, a los miembros, es hacer un diagnóstico de cada área. ¿A qué me refiero con cada área? Usted se acuerda del mapa que vimos en el módulo número 1, el mapa del ministerio de células. Bueno, necesitamos hacer un diagnóstico de cada área, y las áreas principales que nos corresponden como coordinadores de líderes de célula, no vamos a diagnosticar a los perdidos. El diagnóstico del perdido está claro, ¿sí? Está perdido, hay que ir a buscarlo, no hay mucho que diagnosticar, ahí hay que trabajar, ¿sí? Pero si venimos para este lado, ya nos encontramos con los miembros, pero trabajar con los miembros también, de alguna manera, todos los ministerios de la iglesia trabajan con los miembros, en las iglesias que trabajan así, y también evidentemente el pastor y el resto del liderazgo de la iglesia están trabajando también con los miembros. O sea que no vamos a enfocarnos en esa área, pero sí por lo menos podemos hacer un diagnóstico del área de líderes. ¿Por qué? Porque son nuestra responsabilidad, porque nosotros somos quienes debemos orientarlos, guiarlos, ayudarles, darles visión. Entonces sí podemos hacer un diagnóstico de ellos, de los líderes de célula que tenemos a nuestra cargo, y también podemos hacer un diagnóstico de nuestro trabajo como coordinadores, ¿sí? Estas son las dos áreas que nosotros podemos enfocar para buscar hacer un diagnóstico, tener referencias claras de cómo poder mejorarlo. Entonces, lo segundo que podemos hacer es identificar. Si yo primero hago un diagnóstico, ahora le vamos a dar unas herramientas para que usted pueda hacer un diagnóstico de los líderes y un diagnóstico de los coordinadores. El segundo paso es identificar las necesidades de cada área. Yo tengo que poder, tanto en el liderazgo como en el grupo de coordinadores, identificar qué necesidades hay para entonces después poder suplirlas. Identificar soluciones para cada necesidad. Una vez que hemos identificado las necesidades que hay tanto en el grupo de coordinadores como en el grupo de líderes, vamos a identificar soluciones, vamos a pensar, vamos a orar, vamos a buscar, ¿sí?, qué soluciones podemos ofrecer para cada una de las necesidades de cada área. Finalmente, vamos a desarrollar un calendario para atender cada una de esas necesidades. Le pondremos fecha a esas soluciones una vez que hayamos determinado cuáles son, y vamos entonces a poder organizar un plan de acción, un plan de trabajo a corto plazo para mejorar aquellas cosas que hemos encontrado después de hacer un diagnóstico en las dos áreas, tanto en el liderazgo como
en el grupo de coordinadores de células. Vamos a pensar en el diagnóstico de cada área, ¿sí? Tengo en primer lugar que hacer una encuesta a los coordinadores de célula y en segundo lugar una encuesta a los líderes de célula. Las encuestas son herramientas, ¿sí? Así como ustedes ven ahí ese estetoscopio que ayuda al médico a saber, ¿sí? a escuchar y a tomar decisión de qué es lo que está pasando en el cuerpo, ¿sí? del paciente. Aquí nosotros tenemos una herramienta para ver qué es lo que está pasando en el grupo de coordinadores y una herramienta para ver qué está pasando con los líderes de célula. Estas encuestas ustedes las tienen aquí debajo del video para descargar en su PC y utilizarlas con sus coordinadores y con sus líderes de célula. Son encuestas muy simples, con preguntas que todos entendemos y que nos van a brindar mucha información, tanto de coordinadores de célula como de líderes de célula, y en forma global nos van a dar mucha información sobre el ministerio de células y cuáles son aquellas cosas que nosotros empezamos a identificar que nos van a ayudar a detectar necesidades, problemas, obstáculos, mejoras que podemos hacer. Todo esto va a surgir de esta herramienta de diagnóstico que vamos a utilizar encuestando a los líderes y a los coordinadores de célula. Por supuesto le podemos sumar también charlas con ellos, podemos sumar talleres donde a través de ejercicios grupales nosotros aprendamos. Lo cierto es que tenemos muchas herramientas de diagnóstico. Aquí estamos por lo menos entregándole una para que usted pueda hacer un trabajo a fondo, bien, con su ministerio de células y tener información precisa sobre qué cosas tiene que mejorar y qué cosas usted puede hacer para que su ministerio de células funcione mejor. Vamos a ver brevemente, ya que la encuesta que ustedes tienen disponible es mucho más amplia, tiene muchísimas más preguntas, pero aquí por lo menos tenemos algunas de las preguntas que hemos copiado así de entre todas las que hay, como para que usted se dé una idea de qué puede servir una encuesta. Por ejemplo, algunas de las preguntas son: ¿cree que es importante medir los resultados visibles del trabajo de célula? Esto es para un coordinador, ¿sí? ¿Usted cree que es importante medir los resultados visibles? Esto nos va a arrojar información acerca de si ese coordinador ve como importante medir los resultados, ¿sí? Evidentemente, para un coordinador que no le interesa medir los resultados de su trabajo, tiene una visión poco seria de su trabajo. ¿Quién no quiere medir su trabajo? ¿Quién no quiere saber si va bien o va mal? ¿Sí? Es parte de nuestra seriedad como coordinadores saber si el trabajo que estamos haciendo está trayendo beneficio para el reino de Dios o no, como mínimo ese punto, ¿sí? Entonces, esto aquí nos empieza a mostrar un poco el pensar de un coordinador. ¿Puede determinar actualmente en su trabajo como coordinador una fecha de inicio, una fecha de finalización y un objetivo concreto a alcanzar en ese periodo? Esto nos habla de cómo este coordinador está enfocado claramente en la misión y en el trabajo que está haciendo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Y si ese deseo de tratar de hacer algo tiene un periodo, porque esto es lo que determina que sea un objetivo claro. ¿Se acuerdan que cuando veíamos objetivos decíamos tiene que ser simple, tiene que ser medible, tiene que ser significativo? Entonces, ¿tengo yo un objetivo con esta característica? ¿Sé cuándo empieza? ¿Sé cuándo termina? ¿Lo puedo medir? Estos son elementos que me hablan de cómo este coordinador está realmente enfocado claramente en lo que quiere hacer. Imagínense que ustedes no tienen determinado un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de lograr? ¿Cómo sabes si tenés que esforzarte más o podés bajar un poco los decibeles porque ya estás haciendo lo suficiente? No hay medida cuando nosotros no tenemos un objetivo claro de lo que estamos tratando de realizar. ¿Cuál es la meta que quieren alcanzar este trimestre con el Ministerio de Células? Esto es un objetivo trimestral que a mí me da dirección, ¿sí? Que me pone en qué es lo que estoy tratando de lograr en este periodo del año para poder lograr un objetivo mayor en el largo plazo, anualmente o a 5 años, ¿sí? Esto me ayuda muchísimo para definir cuáles tareas son importantes hoy y cuáles puedo postergar para más adelante. Entonces,
¿Hay claridad en los coordinadores de cuáles son las metas para este trimestre? ¿Cuál es el aspecto que usted siente que dificulta al Ministerio de Células? Todos los coordinadores, por su experiencia de trabajo, seguramente tienen cosas para decir sobre esto y a veces uno no las dice, a veces simplemente cree que va a estorbar con eso, pero con poder empezar a escuchar a los líderes y poder empezar a identificar necesidades, uno puede empezar a ver dónde tiene que realmente hacer el trabajo. Nombre un cambio que haría usted en el Ministerio de Células para que sea más efectivo. Esto es escuchar a un coordinador para que él pueda expresarse, ¿sí? Incluso esto lo puede hacer hasta con su grupo de liderazgo, sus líderes de célula, con él. Nosotros teníamos siempre los días domingos en el entrenamiento un tiempo donde veíamos qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos mejorar. Este periodo de evaluación donde nosotros nos hacemos estas preguntas es el que genera las mejoras, ¿sí? Miren qué importante. Así que aquí tenemos una idea de lo que podríamos encuestar a los coordinadores de células como para tener información que nos ayude a mejorar el ministerio. La encuesta es larga, ¿sí? Son 2 hojas, es una hoja oficio pero de ambas caras, o sea que hay muchas preguntas ahí que le van a ayudar a ustedes a tener un diagnóstico acerca de cómo piensan, ¿sí?, los coordinadores de célula de su iglesia. Y también hay una encuesta para líderes de célula que nos va a dar como coordinadores a nosotros información de ellos que nos sea útil para poder ayudarles primero a ellos y evidentemente con esto ayudar a mejorar el ministerio. Por ejemplo, ¿qué necesita usted para hacer mejor su trabajo como líder? Los líderes van a contestar, ellos van a decir lo que necesitan, ellos conocen sus necesidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consultamos, ahí vamos a tener herramientas para decir, bueno, tenemos que trabajar en estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque son, la mayoría de los líderes han dicho que necesitan eso para trabajar. Ahí está mi trabajo como coordinador en entregarle, si se acuerdan cuando vimos el módulo de desarrollar liderazgo que genera crecimiento, vimos ahí que hay que ofrecerle lo que ellos necesitan. ¿Cómo sé lo que necesitan? Bueno, simplemente preguntándoles a ellos a través de una encuesta. Otra pregunta, ¿cree usted que necesita recibir más entrenamiento para realizar su servicio? Aquí yo estoy indagando a ver si mis líderes están queriendo más, ¿sí? Hay gente que simplemente dice, no, yo así ya estoy listo. Pero hay gente que quiere más, que quiere prepararse mejor, que quiere ser excelente en su servicio al Señor. Y aquí yo estoy un poco sacando información, ¿sí?, de cuál es el sentir de mi grupo en relación a esto. Teniendo en cuenta que un entrenamiento de líderes provee aliento, visión y contención, a mí me gustaría que su frecuencia sea, y aquí le doy opciones. ¿A vos te gustaría que el entrenamiento sea semanal, mensual, bimestral, trimestral? ¿Esto para qué? Esto es para que ver cuál es el valor y cuál es la regularidad con que ese líder está deseando recibir entrenamiento. Esto me va a dar a mí una señal clara de lo que ellos están deseando recibir de parte de nosotros como coordinadores. ¿Cuáles son para usted los objetivos de una célula? Aquí estoy chequeando con él a ver cuál es su concepción de la célula, ¿sí? ¿Qué es lo que él entiende por los objetivos de la célula? Aquí estamos hablando de todos los módulos de los que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Porque estamos viendo qué es lo que él piensa que es su grupo celular, cuáles son los componentes importantes, qué es lo que él está tratando de hacer. Cuando hablábamos de capacitar a los líderes antes de largarlos a trabajar como un requisito de su trabajo, seguramente la mayoría de los líderes van a tener claro esos objetivos que tienen que alcanzar si fueron capacitados, ¿verdad? Si no fueron capacitados, aquí cada uno tal vez va a poner un objetivo diferente, el que ellos se han creado, porque nosotros como ministerio, como coordinadores, no le hemos dado un objetivo claro para su trabajo. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a comprender mejor al líder y a detectar cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar en el ministerio. ¿Siente usted que está alcanzando lo que quiere lograr en su célula? Aquí estamos haciendo una pregunta para determinar si él está contento con el ministerio, si está satisfecho, si el ministerio que está llevando adelante, si su trabajo realmente le está devolviendo ese sentimiento de alegría y de satisfacción por lo que él está haciendo, ¿sí?, o no, ¿sí? Él está alcanzando lo que quiere con su grupo. Si él no lo está alcanzando, seguramente lo va a compartir.
seguramente va a compartir las causas y yo voy a tener herramientas como coordinador para poder ayudarle. ¿Cree que es importante medir los resultados visibles del trabajo de células? Fíjense que aquí le estoy haciendo la misma pregunta que a los coordinadores. ¿Por qué? Porque hacerle esta pregunta a los dos grupos me va a dar una idea a mí de qué es lo que piensa cada grupo, ¿sí? Acuérdense de la idea de equipo. Cuando hablamos de equipo, hablamos de que todos estamos en una misma dirección, tenemos un objetivo común, ¿sí? Este objetivo común nos pone a todos en una misma línea de trabajo, aunque somos diversos, pero estamos todos con el mismo objetivo puesto. Entonces, aquí nosotros empezamos a poder detectar las diferencias que hay entre lo que piensa un coordinador y lo que piensa un líder. Uno dirá, pero ¿esto qué es? ¿Para generar problemas? Porque pueden pensar diferente. No, esto es para chequear, ¿sí?, cómo está la unidad de concepción del trabajo, ¿sí?, que tienen unos y que tienen otros. A veces los coordinadores pueden terminar totalmente desconectados de sus líderes de célula. Entregan los materiales, dicen las cosas que hay que hacer, incluso apoyan, pero no están entendiendo la realidad que ellos están viviendo. Y al no entenderla, tal vez no pueden estar ayudando correctamente. Entonces, todas estas preguntas y también esta encuesta de líderes, que también es mucho más extensa, nos van a dar el material necesario para poder hacer un buen diagnóstico de ambos grupos, ¿sí? Una vez que tenemos estas encuestas contestadas, simplemente nosotros podemos identificar las necesidades de cada área, las necesidades de mi grupo de coordinadores y también las necesidades de mis líderes de célula. Aquí hay algunos ejemplos muy simples. Por ejemplo, una necesidad de los coordinadores puede ser definir el mapa del ministerio, ver que ellos no tienen claro cuál es el mapa del ministerio, no tienen claro cuál es la prioridad, no tienen claro los elementos, y al no tener claro el mapa de trabajo, evidentemente esto genera que no hay una orientación clara de qué es lo que tienen que hacer. Parecido a la necesidad 2, definir objetivos. Tal vez yo me doy cuenta que mi grupo de coordinadores no lo he guiado a tener objetivos claros. Entonces ellos no saben bien qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo lo están haciendo actualmente. No se pueden evaluar porque no tienen un objetivo claro de su trabajo. También definir un proyecto de trabajo puede ser una necesidad. Cuando no hay un proyecto definido, objetivo, plan de acción, evaluación, uno se desorienta. Recuerde usted al líder desorientado que tiene 4 caminos para ir y él no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque no está definido qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, estoy identificando necesidades del grupo de coordinadores. Podría identificar también necesidades en los líderes, ¿sí? Identifico la necesidad de conocer los componentes de una célula. Tal vez los líderes nunca supieron que hay componentes básicos de una célula, por eso nunca los pusieron en práctica. Entonces ahí hace falta dárselos a conocer, que ellos sepan cuáles son los componentes que van a permitir que su grupo pueda crecer. Puedo identificar la necesidad de capacitar a mis líderes de célula en discipulado personal. Veo que el componente de discipulado no está porque ellos no han sido preparados para desarrollar ese componente dentro de sus grupos. Puedo ver que ellos tienen necesidad de capacitarse en evangelismo personal porque el componente de evangelismo personal no es realizado porque ellos nunca fueron entrenados para evangelizar. Entonces, aquí tenemos una forma simple de nosotros identificar las necesidades de cada área del ministerio de células. En el tercer paso lo que vamos a hacer simplemente es agregar una columna más e implementar soluciones, ¿sí?, para cada necesidad. No quiere decir que estas son las soluciones, estos son simplemente ejemplos. Usted tendrá que hacer su encuesta, hacer sus diagnósticos, implementar las soluciones correctas para el contexto de su iglesia, pero por ejemplo hemos puesto aquí algunos ejemplos. Para definir el mapa del ministerio para los coordinadores podríamos hacer una reunión de evaluación y definir ese mapa de ministerio. ¿Cómo queremos que sea nuestro mapa de ministerio? Para definir los objetivos podríamos también hacer una reunión de evaluación y definir esos objetivos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, ¿sí?, como trabajo en el ministerio de células? Definir un proyecto de trabajo como necesidad para los coordinadores. Bueno, se puede hacer un encuentro con los coordinadores, incluir también a los líderes y definir un proyecto de trabajo para el ministerio de células.
Se puede también, por ejemplo, ver la necesidad de los líderes de célula en conocer los componentes de la célula. Bueno, esto es simplemente enseñanza. Es en una de las sesiones de entrenamiento semanal de los líderes de célula impartir la enseñanza de los componentes. Usted tiene ahí el video completo, se lo puede enseñar a sus líderes. ¿Sí? Otra necesidad, capacitarse en discipulado personal. Bueno, se organizarán 3 meses de capacitación sobre discipulado personal para que los líderes sepan desarrollar el discipulado personal en su grupo pequeño. ¿Sí? Lo mismo para el evangelismo personal. Si los líderes no saben cómo desarrollar el evangelismo personal, se hace un entrenamiento de ellos durante 3 meses y se les enseña. Esto es la gran diferencia que vimos en el módulo anterior. Esto es, no sé hacer y ahora sé hacer. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, que me capacité para hacer ese trabajo. Evidentemente, nosotros necesitamos implementar solución a cada necesidad. Cada una de esas necesidades es como un lugar donde nosotros estamos perdiendo cosas. El líder se frustra por esas necesidades, el grupo siente esas necesidades, el ministerio completo se debilita por esas necesidades, así que cada vez que usted implemente una solución, haga de cuenta que usted está colocando un nuevo ladrillo para la edificación de su ministerio de células y lo está fortaleciendo y está preparándolo para crecer. En último lugar, desarrolle un calendario. ¿Sí? Esto tal vez es lo más simple, pero una vez que usted tiene el área, la necesidad, la solución seleccionada, usted arma ahí un calendario. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de estas reuniones de los coordinadores se harán en determinadas fechas, esta enseñanza para los líderes de célula, por ejemplo, se puede hacer un domingo antes del culto, la capacitación para discipulado personal se puede hacer los miércoles por la noche, ¿sí? Y así podríamos encontrar otras necesidades, como por ejemplo aquí agregamos otras, recibir información sobre el ministerio, ¿sí? Y esto se podría buscar una solución que es implementar un informe de trabajo semanal. ¿Y eso cuándo se haría? Y bueno, se entregaría en el entrenamiento del día domingo, si es que tienen el entrenamiento día domingo. Estamos aquí mostrando cómo uno a través de este simple cuadro puede desarrollar con la herramienta de diagnóstico de las encuestas un trabajo para identificar necesidades, buscar soluciones e implementar en la práctica esas soluciones en el Ministerio de Células. ¿Qué podemos hacer en el largo plazo? Bueno, en el largo plazo el desafío es el siguiente. Las primeras 3 etapas son las mismas. Yo necesito hacer un diagnóstico de cada área, identificar necesidades, identificar soluciones. ¿Sí? Tengo que tener todos estos elementos en mis manos. ¿Sí? Los lograré a través de la encuesta a los coordinadores, la encuesta a los líderes. Podría ser hasta también una encuesta para los miembros de la célula, para que ellos opinen sobre la célula y tener aún más elementos. ¿Por qué? Porque ahora estoy pensando en el largo plazo. No estoy tratando de solucionar los temas que me están quemando en las manos en este momento sobre el Ministerio de Células, sino que estoy ya proyectándome a hacer un trabajo serio a largo plazo. Y entonces aquí es donde yo estoy diciendo, muy bien, tengamos también en cuenta la opinión de la gente que va a las células. ¿Sí? Pues ellos seguro tienen mucho para decir sobre las células. Y tomar esa información y trabajar con ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia en el largo plazo es que en el cuarto paso, en vez de simplemente yo colocar un calendario y poner las fechas en que voy a implementar las soluciones, defino un proyecto de trabajo anual. Tomo toda esta información, pero no simplemente para hacer un trabajo de 2 meses donde quiero solucionar cosas, sino que me animo a proyectar 12 meses para adelante. ¿Sí? Este tiempo del año, por ejemplo, es ideal para esto. Noviembre, diciembre, poder pensar, bueno, ¿qué queremos para el 2011? ¿Sí? Y mirar hacia adelante y definir un proyecto de trabajo anual. Entonces, aquí volvemos a lo que ya hemos aprendido. ¿Qué es un proyecto de trabajo anual? Objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr en el año próximo de trabajo? ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción para el próximo año? ¿Cuáles son los procesos claves en los que nos vamos a enfocar y vamos a tratar de que se cumplan? Porque sabemos que a través de esos procesos claves es que el ministerio crece y va adelante. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a evaluar
eso que hacemos. Tenemos que tener una forma de medir ese trabajo. Cada semana, cada mes, cada trimestre y finalmente el proyecto completo. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos que estamos avanzando? Necesitamos herramientas para eso. Esto es justamente conformar todo un proyecto de trabajo anual para que nosotros empecemos el año con una ruta clara, una orientación preestablecida de lo que queremos hacer, el ánimo bien arriba sabiendo que tenemos claro qué es lo que queremos lograr y la confianza en Dios puesta para que Él nos ayude a desarrollar todo ese trabajo como un gran equipo, coordinadores, pastores, líderes, miembros, ¿sí? Y poder afectar el reino de Dios para bien, alcanzando a los perdidos. Entonces, definir el proyecto de trabajo anual. Esta es la dos formas, corto plazo y largo plazo, en que usted puede mejorar su ministerio de células, ¿sí? No los voy a dejar solos en esto. La conclusión el deseo de mejorar un ministerio de células tiene que ver también con lo que usted espera. La palabra de Dios dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como ese hombre creyó que podía llegar a la luna y trabajó y planificó y proyectó y definió qué era lo que tenía que hacer y dio los pasos necesarios y fue midiendo día a día cómo iba su proyecto hasta que lo alcanzó. Así también usted puede desarrollar una mejora en su ministerio de células, ya sea a corto plazo o a largo plazo, y si usted está convencido de que Dios lo está guiando en esa dirección, a trabajar en mejorar eso, porque sabe que eso va a traer crecimiento en el reino, porque eso va a traer bendición a los perdidos, porque eso va a traer formación de nuevo liderazgo en su iglesia, porque eso va a traer en definitiva obediencia a todo lo que Dios nos mandó a hacer. Si usted le agrega el elemento de la fe en Dios, de la confianza en que Dios lo va a acompañar en ese trayecto, yo te animo a caminar en un deseo de mejorar tu ministerio de células, de hacerlo mejor de lo que está actualmente. Cada vez que nosotros introducimos una mejora en el ministerio de célula, estamos bendiciendo líderes, bendiciendo grupos, bendiciendo miembros y seguramente también bendiciendo a los perdidos, porque los ministerios de célula que mejor funcionan son ministerios que están alcanzando gente para Cristo, que están formando discípulos, que están plantando nuevos grupos y que están trayendo crecimiento a la iglesia de Cristo. Así que la idea es que vos no te quedes solamente con este trabajo de corto plazo y con esta idea pequeña del largo plazo, sino que en el próximo módulo podamos ver juntos cómo podríamos planear un proyecto de trabajo para un año completo, ¿sí? Y vos poder terminar este taller con todas las herramientas en la mano para desarrollar ese proyecto, llevarlo adelante y ver a Dios obrar a través de tu vida. Te dejo en este momento, al terminar este módulo 5, te invito a una oración, a un tiempo de descanso, y en el último módulo vamos a ver cómo planear un año de crecimiento para tu ministerio de células.